Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Hoy iniciamos pues con este mes de mayo. Mayo ya, el año siento que se pasa cada vez más y más rápido. Y bueno, voy a iniciar con un tema que ya hace un tiempo atrás pensaba en dar y que bueno, había pospuesto por siempre pues, preferir otra serie de temáticas, pero que tenía en mente realizar porque consideraba que el interés que tienen muchas personas en torno a este y temas similares pues es bastante simpático e interesante, sobre todo por el hecho de que a pesar de, o más bien incluyendo este elemento de modernidad o posmodernidad para algunos, cosas como el tema del que vamos a hablar hoy sigue estando vigente y hace unos años atrás se había, digamos, fortalecido a partir de una cantidad, no sé si enorme, pero bastante amplia al menos, de publicación en torno al tema del que hoy voy a comenzar a hablar y es el tema de Los Ángeles. Entonces me llamaba mucho la atención porque había una forma en que este tema no solamente se había popularizado, sino que además muchas personas decían ser amplias conocedoras de un tema que en algún momento fue por supuesto digamos un elemento, no sé si clave, pero por lo menos sí digamos de soporte y digamos tal vez un tema que yo le llamaría un tema puente para entender todo aquello que es lo divino, todo lo que tiene que ver con lo que pensamos o lo que creemos en torno a Dios. Y, y por eso no en vano, donde quiera que esta idea de un ser supremo ha aparecido, junto a él, por supuesto, también se ha expresado la idea de unos seres que de un modo secundario, pero no menos importante, lo acompañan y hacen como una suerte ya sea de ejército, de unos guardaespaldas, por decirlo así, cuando hablamos de Dios y figurativamente lo vemos como un tipo de grupo armado en esta visión un poco militarista de lo divino, sino que también lo vemos como una suerte de decanes cuando hablamos de Dios en el sentido espiritual y lo asimilamos como una presencia divina femenina. Entonces los vemos como unos guardas, una compañía. Y por eso este tema me llama mucho la atención porque a pesar de los años, a pesar de todo lo que ha pasado, de ciertos procesos del racionalismo, de los avances científicos, las personas siguen interesadas por entender qué son o si realmente son los ángeles, algo existente, algo verdadero, algo propio. Y muchas personas creen en ellos. Incluso me ha llamado la atención encontrar gente que cree en los ángeles, aunque no le tenga mucha fe al propio Dios, pero consideran, o está dentro de sus prácticas, el invocarlos, el llamarlos, el contactarse con ellos. Y este tipo de cosas, pues a mí me interesan como antropólogo, por supuesto también en mi calidad de judío, pero no solo por el hecho de que existan dentro de la narrativa, sino porque también hay un elemento detrás de ahí de racionalista, sobre todo muy insípido, pero que engloba o que por lo menos quiere participar de una forma de entender la relación del mundo con aquellos elementos abstractos que se supone lo mueven o que se supone subyacen a este. Entonces ese es el tema de hoy. Voy a hablar de los ángeles, pero por eso lo subtitulé el ejército de la omnipotencia, porque vamos a ver hacia el final cómo esta red de ángeles en realidad se extiende a lo largo de toda la creación, generando un sistema totalmente amplio, móvil, muy dúctil, en el que las fuerzas divinas se expresan a través de una cantidad de categorizaciones, de una cantidad de elementos, um, digamos, naturales, pero también de fuerzas de producción que los seres humanos generamos, hacemos y que también vemos en la naturaleza. No en vano, al menos en hebreo, la palabra malach, ángel, se relaciona tanto con la palabra melaja, que significa el trabajo, la acción.
Y bueno, ya veremos un poco todo este tipo de cosas, pero para llegar a ello, pues vamos a abordar todo lo que se trata en torno a los ángeles, las ideas, las creencias, qué convicciones hay en torno a ellos y por qué sigue llamando tan poderosamente la atención en el ámbito no solamente religioso, sino el de la cultura popular, por supuesto el de la iconografía y también en el de los personajes, donde yo me he dado cuenta que hay una cantidad de series de televisión que intentan tomar estos nombres, los atributos y las concepciones que hay en torno a los ángeles para recrear todo un mundo bastante, digamos, no solo variado, sino para darle una categoría interesante a estos relatos. Y bueno, voy saludando y voy dando unas buenas noches a todos aquellos que van llegando. A Julián un saludo. Te estoy enviando la mano, Julián, y no sale aquí. Lo mismo a Natalia, no les está saliendo la mano. Vamos a dejarse a Diego tampoco le salió, pero les mando el saludito. A Ana tampoco le sale la manito aquí de Instagram, pero desde acá les hago así para enviarles este saludo muy grande y gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué no hay por decir de los ángeles? Ya, estos compañeros de Dios de algún modo, aunque se suele decir en el mundo monoteísta que Dios no tiene compañeros como tal, pues para dar un sentido de su, no solo su soledad, sino de su unicidad absoluta. Y esto va a ser interesante, esto que voy a mencionar aquí, porque precisamente y paradójicamente la personalidad de los ángeles suele ser un poco paradójico frente a un Dios que se supone que es omnipotente y que no debería utilizar intermediarios. Y si, quizás sin duda alguna los ángeles nacieron un poco para ser un poco más razonable, racional, el hecho de entender un Dios supremamente abstracto que está en todo y en todas las cosas, pero que no tiene una figura en especial. No en vano, por eso, sí, no exclusivamente, porque se han existido en muchas otras religiones, que algunas de ellas las mencionaré, las figuras de los ángeles sin duda alguna son más populares en eso que suele llamarse las religiones abrahámicas. Es decir, hablo del judaísmo, del cristianismo y del islam, donde juegan un papel importante en el proceso de cómo Dios se presenta a los seres humanos a través de un hecho fundamental de estas religiones y es el de la revelación, la capacidad de un Dios superior de revelarse ante los hombres. Y una de las formas de expresión, de revelación de ese Dios es precisamente a través de los ángeles. Un saludo a Blur, a Juan David y a mi hermana Cris que preciso sí le salió la manito a ella. A Juan se la envié y a Blur también. Ah, pues mi mi hermana Anita también. Y también a Ana Cosa que creo que también le envié la manito que de saludo. Bueno, entonces, para entender esto, porque los ángeles, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo hay en torno a ellos un culto popular, no solamente dentro del ámbito católico, que ya se supondría es, digamos que donde más podría surgir, sino que ha comenzado, donde se podría generar, ha comenzado a darse en el ámbitos ajenos a la espiritualidad del catolicismo y en muchos grupos New Age o en muchos grupos que retoman en los ambientes místicos, han retomado mucho la figura de los ángeles. Pero para llegar a ello, pues como lo mencionaba al principio, tiene que pasarse por una transformación grandísima de la historia y de la configuración mental de qué es lo que ha pasado con los ángeles. Pero eso, por supuesto, está amarrado mucho a la esta imaginación que ha producido estos personajes y cómo ellos han comenzado a extenderse en todos, digamos, en todas estas formas de representación social, humana, que existe y que por supuesto ha permitido que estos personajes surjan. Bueno, lo primero que hay que entender, como lo mencionaba, es que en estas tres grandes religiones, que no son las únicas, ya mencionaré otros casos, los personajes son ante todos seres sobrenaturales, de carácter espiritual, que ante todo tienen una doble función. Por un lado, servir a un ser superior. Y esa palabra servir es bastante extraña porque si es un ser superior, ¿para qué necesita ser servido? Diríamos, nos preguntaríamos nosotros. Pero a la vez también servir de intermediario entre esa deidad superior y los seres inferiores, especialmente los seres humanos. Y son de algún modo, entre comillas, una suerte de mediadores. Y digo una suerte de mediadores porque quizás en dos de las grandes
religiones, bueno, grandes en términos de tamaño, solo hay el cristianismo y el islam. El judaísmo es una religión muy pequeña en términos de números, pero sí por su antigüedad. Dentro de las dos religiones abrahámicas, quizás las que son más monoteístas en este caso, que serían el judaísmo y el islam, son mediadores entre comillas, porque no se considera en realidad que hay una forma de mediación entre o los ángeles y Dios. De hecho, por eso mismo, salvo en el cristianismo que toma la figura de Jesús como el gran mediador, siempre hubo una confusión, cosa que no hay en el islam y en el judaísmo, sobre el papel que Jesús iba a tener, especialmente en el islam, donde Jesús es simplemente un profeta y no tiene el papel mediador que tiene en el cristianismo. Y en el mismo cristianismo, incluso la figura de Jesús, en algunos movimientos heréticos del principio de él, se lo confundió con un ángel. De hecho, hasta en tiempos modernos, eso permite o ayudó a que surgiera un movimiento como los Testigos de Jehová, donde Jesús es simplemente otro nombre para el arcángel Miguel. ¿Y esto por qué? Por el papel precisamente mediador que tienen los ángeles dentro de la literatura cristiana. Y muchos de los elementos precisamente con que se describen a ciertos ángeles recuerdan a ciertas visiones divinas que se supone muchos videntes tuvieron de Jesús, donde también se lo presentan con estos atributos, especialmente en el libro del Apocalipsis. Entonces, bueno, tienen esta función como lo mencionaba, pero también tienen, digamos, de acuerdo a cada cultura, cada una de ellas puede variar y pueden tener ciertas cosas que los definen de una manera, de una manera muy especial. Tanto en el judaísmo como en el islam, como en el cristianismo, hay una rama específica que se ha encargado de estudiarlos y que se llama o se denomina popularmente como la angelología, es decir, la ciencia de el estudio de los ángeles, o al menos el conocimiento, ya que por supuesto no podríamos hablar de que es una ciencia en sí. ¿Por qué se presenta precisamente más en las religiones monoteístas este tipo de personajes? Pues porque sencillamente todos los atributos y todos los poderes de todos los dioses de otras religiones se han sumido en una sola divinidad y por lo general, ya sean personas, ya sean personajes o espíritus tutelares de pueblos que no se eliminan dentro de la narrativa, terminan a subordinarse en términos de una jerarquía al dios superior. Por eso no en vano, no es raro encontrar que deidades muy antiguas de otros pueblos o se transformaban en demonios de esa nueva sistema, entre comillas, sincrético posterior, o simplemente se volvían ángeles que servían a este dios mayor. Quizás el ejemplo más patente que uno puede encontrar de eso son los llamados Gandharvas en el mundo indostánico, en el mundo de la India, donde muchos de ellos incluso dentro del ambiente budista, que es claramente ateo, pasan a ser parte dentro de la mitología y la cosmología del mundo del budismo, pero participan también en el mundo politeísta de el mundo del hinduismo, donde muchos de los dioses, de acuerdo a cada escuela, es el dios superior, y a cada uno de estos le sirven otra serie de dioses menores que vendrían siendo los equivalentes a los ángeles en el mundo occidental, o por lo menos dentro de las tres religiones de corte abrahámico. Eso también nos lleva a entender dos elementos bien interesantes, y son las categorías que tienen los ángeles, las funciones, como ya lo mencioné, pero también de manera muy específica ciertos papeles que hacen en torno a los humanos. Quizás el más popular de ellos es el llamado ángel de la guarda, que en el mundo católico es muy popular y que tiene hasta su propia oración, donde se supone son ángeles que cada una de las personas tenemos y poseemos, y que nos guían y nos guardan a lo largo de la vida, para bien o para mal muchas veces, o para desgracia de ellos mismos, porque pues tienen que aguantarse muchos de nuestros comportamientos. Y otro personaje importante dentro de este ámbito de la angelología es el famoso ángel caído y el papel ambiguo que juega en estas tradiciones, que ya por supuesto también veremos. Bueno, lo primero que hay que ver por supuesto es la palabra y
digamos, la etimología como tal de ángel. Y aquí hay un problema bastante grande. Y suele ser por lo siguiente. Resulta que si sin lugar a dudas el relato de lo que voy a hablar el día de hoy se va a concentrar, aunque mencione otras tradiciones, se va a concentrar en la narrativa bíblica entendida desde el ámbito, por supuesto, del mundo judío, pero también desde el mundo cristiano y extendiéndola al mundo islámico, en el que por supuesto esta también bebe el Corán y la Sunna y muchos de los hadices en realidad son casi que yo lo veo cuando lo leo siento que leo un apócrifo en árabe de todos los midrash y todos los comentaristas judíos, porque es como una suerte de versión y extensión hacia el mundo árabe de estas narrativas, y en ellos claramente se va a ver el papel de estos seres superiores y que popularmente se van a comenzar a conocer como ángeles. Y aquí con la palabra ya empieza de algún modo un poco el problema. Y es porque en realidad la palabra ángel, tal como la tenemos nosotros en español, es un calco del griego ángelos. Y no se ha traducido como tal. En realidad la palabra nunca se ha traducido. Y es tanta la forma en que hemos configurado una imagen de lo que creemos que es un ángel con la palabra, que incluso en traducciones modernas, ya sea del Corán o de la Torá, difícilmente se salen de esta palabra, aunque yo preferiría utilizar otro término que ya lo voy a mencionar a continuación, como yo sugeriría que deberían traducirse este tipo de entidades. O sea, el título o la forma en que deberíamos traducirlo de una manera más adecuada para dar una idea concisa de lo que quiere decir. Bueno, ahora, no es que en sí misma la palabra ángel esté mal o esté equivocado o haya sido una mala traducción de al mundo griego de una expresión hebrea. No, porque en primer lugar este término ya existía en el mundo griego y se utilizaba en varios autores lo utilizaron y se valían, por ejemplo, de especialmente una daimona llamada Angelia, que era hija de Hermes y es la que da nombre o la que permitía denominar a este papel que era el que iba a servir especialmente a este tipo de personajes. Siendo hija de Hermes, y que ya sabemos es el dios que era el Flash de los antiguos, era el que mediaba, el que mandaba información de un lado a otro y que por lo tanto era el mensajero, como tal, era el dios mensajero. Angelia también tenía este papel y es ella, esta daimona, la que va a servir para utilizar este nombre y que va a ampliarse también en el mundo griego y por supuesto pasará al mundo latino como el ángelus. ¿Qué significa esta palabra? Significa simplemente el mensajero, el enviado, aquel que es delegado a que transporte un mensaje determinado. De esa manera, de esa manera se tradujo, digamos, un término, o con ese concepto más bien se tradujo un término hebreo que es el de malaj. Y es la palabra que a lo largo de todo el Tanaj, de lo que los cristianos conocen como el Antiguo Testamento, se hablaba de este tipo de personajes. Pero aquí viene lo interesante. Malaj también se puede traducir ciertamente como mensajero, y eso sería una traducción más correcta para no hacer un calco del término griego, pero es tanta la configuración y la idea de la palabra ángel que traducir por mensajero pues sería muy ambiguo porque no sabríamos a qué tipo de mensajero nos estamos refiriendo, si es a un humano o a un ser espiritual. De hecho, Rashi, que es el gran comentarista de la Torá, haciendo una de sus famosas apostillas a la Torá en un capítulo del Génesis donde un mensajero aparece a José mientras él va de camino hacia buscar a sus hermanos antes de que él fuera llevado y transportado a Egipto. La palabra literalmente, el texto dice que hay un malaj ahí, pero cuando uno lee muchas veces las traducciones, uno se da cuenta que aparentemente es un señor simplemente que le dice y le da la información de están los hermanos. Es el comentarista que explica que en realidad ese mensajero se trataba de un ser espiritual. Y esto es importante porque parte de la creencia en la antigüedad es que estos seres, aunque no tenían una forma física en sí, podían adquirir muchas formas. Y una de ellas es precisamente la de ser humano. Y por eso en la antigüedad se pensaba que muchísimos seres humanos en realidad eran ángeles que se manifestaban así.
creencia que incluso hasta el día de hoy se mantiene en por parte de muchas personas, sobre todo cuando de manera sorprendente o en ciertas condiciones nosotros nos vemos sometidos a un problema y alguien de un momento a otro nos ayuda sin saber esta persona de dónde vino y así mismo desaparece. Hay cientos de historias de ese estilo. Yo creo que incluso algunos de ustedes pueden llegar a conocer algunas. Pues a eso también se le refería como el ángel. Porque digamos que independiente que fuera o no divino, había solucionado, había sido enviado y había rescatado o ayudado a esa persona a salir de cierto inconveniente. Entonces, digamos que la palabra ángel es problemática en sí porque si bien nos dice que es un enviado de parte de un ser superior, tampoco nos está dando como tal una cosa específica. Eh, en un estudio que yo he hecho un poco más detallado, yo he llegado a pensar que la traducción un poco más correcta de la palabra ángel al español debería ser el de un regente soberano o un regente que sirve, por supuesto, un rey superior, pero que toma la potestad de este rey en determinados momentos, como se puede ver en muchísimos pasajes de las escrituras, donde el ángel termina hablando incluso en nombre del mismo Dios. Lo cual es un calco, por supuesto, de las condiciones sociales que existían, especialmente en la época del Medio Oriente, donde los reyes funcionaban por una enorme red de, ya fueran sátrapas o ya fueran dignatarios o sacerdotes, funcionaban para llegar a cualquier otro lugar del reino a través de nombrar un tipo de regentes especiales de suerte de vicerreyes muy locales, por supuesto, o que estaban dentro de cierta área y jurisdicción de acción y podían tomar ellos tener cierta libertad de tomar decisiones a nombre del rey. Entonces, por eso yo sugiero que la palabra malaj debe traducirse como regente. Y tal vez ese punto es el que nosotros al final voy a tomarlo, especialmente cuando analicemos la visión racionalista que Spinoza, no que Spinoza, sino Rambam, el Maimónides, nos da de la palabra y del concepto del ángel. Pero para eso nos falta muchísimo más. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen estos seres? ¿Son originales, exclusivos del judaísmo? ¿Son exclusivos del cristianismo? ¿De dónde se toman entonces? ¿Cuándo aparecen? O sea, este tipo de preguntas para poder resolverlas, pues hay que tomar muchísimas culturas y muchísimas religiones y empezar a ver cómo esta idea se va construyendo. Sin duda alguna, alguno de los elementos o de las concepciones, perdón, más importantes que uno puede tener en cuenta para comenzar a ver el génesis de la idea de el ángel está en el zoroastrismo. El zoroastrismo, para quienes que no sepan, pues es el nombre popular que se le da a la creencia que se origina a partir de la predicación de Zaratustra en todo lo que era la antigua Babilonia y el mundo asirio, toda esta región de lo que hoy conocemos como Mesopotamia. Al día de hoy el culto zoroastriano todavía se mantiene, pero son muy pocos en esta zona. Como sea, en sus libros, especialmente en el Avesta, se habla de una serie de seres que surgen de Ahura Mazda, que es el Señor superior, es el Dios superior, y a esto se le llama los Ameshaspentas, es decir, suele ser como una suerte de emanaciones de este Dios, que si bien no son él, toman la función de ser regentes de un estado superior, que puede ser el cielo. Cada uno de ellos de hecho controla un tipo de cielo y son considerados autoridades superiores en el mundo del zoroastrismo, pero junto con ellos aparecen otro tipo de digamos, seres también inferiores a estos, llamados los Fravashi, que son básicamente lo que en el mundo, especialmente el mundo católico, conocen como el ángel guardián. Los Fravashi eran simplemente ángeles particulares que se guiaban o que guiaban a una persona y habían sido enviados por Ahura Mazda, es decir, el Dios superior, a través de los Ameshaspendas, que eran las emanaciones que
digamos, mediaban dentro del estado superior de un Dios que es muy trascendente, estos seres que mediaban, y por supuesto los últimos, que eran los Fravashi, que ya trataban directamente con las personas. Entonces vemos que ahí también hay una gran cadena que nos permite entender cómo funciona toda esta jerarquía que va desde los que están más cerca del mundo humano hasta, por supuesto, el Dios superior. Todos estos elementos que vemos aquí de una manera muy simple van a ser supremamente detallados en la angelología posterior, especialmente en la cristiana de la Edad Media, en la cábala judía, también del mismo periodo, y por supuesto en toda la serie de creencias y en los desarrollos que la angelología va a dar y que se van a ver sobre todo muy favorecidos por la proliferación de lo que se conoce popularmente como libros apócrifos de tanto el mundo cristiano como el judío. Otra de las regiones que también es muy importante revisar para entender cómo surge esta idea es revisar todo el mundo cananeo en el que surgió, se dio y también se posibilitó, digamos, la expansión y el desarrollo posterior del mundo judío. Pero antes de que se diera esto, en toda esta región, tanto de África del Norte como Siria, el Levante y también zonas de el actual Israel, que en ese momento se conocía como Canaán, existían muchas sociedades que, si bien se diferenciaban por grupos y por tribus, tenían una asociación muy interesante en torno a un dios llamado El, que es por supuesto un término muy conocido para todo lector del Tanaj, porque es una forma genérica de los antiguos cananeos de referirse al Dios superior, que por supuesto es uno de los términos o uno de los apelativos que conocemos en el mundo de aquellos que estudiamos la Torah, como un elemento teofórico, una palabra que incluso hasta el día de hoy va a sobrevivir en muchísimos nombres de muchísimas personas, tanto en masculino como en femenino, y que van a llegar ese elemento divino. Por ejemplo, en Miguel, en Gabriel, en Rafael, en Uriel, incluso también en las versiones femeninas de estos nombres, donde el término él tiene su correlativo femenino en la expresión Ela, como en Gabriela, ¿ya? Entonces, este tipo de, este nombre, esta deidad de él, que se traduce básicamente como el poder o el Dios superior, tenía una serie también de ayudantes. Y estos ayudantes, empezando por su propia consorte, que era llamada la Ashera, de la cual el Tanaj, especialmente en los libros de los profetas, nos cuenta, era como la versión femenina, la pareja de él, se solía adorar bajo ciertos montes y bajo ciertas cosas. Especialmente él se transformaba para el mundo cananeo, o se configuraba más bien, yo diría que casi que se encarnaba casi bajo la figura de Baal. Este Baal, por supuesto, para el mundo griego fue muy, digamos, asimilado también a Zeus, a Poseidón, a Hades o a Tánatos, de acuerdo a las funciones que ellos tenían. Los hijos de tanto Baal como Ashera solían ser considerados una suerte de dioses menores que por supuesto también se volvieron parte de su consejo militar. Lo interesante es que estos hijos formaban junto con su padre una suerte de asamblea digamos, era la que servía para tomar las decisiones colectivas de todas estas tribus y de todos estos grupos. Y también otro elemento interesante es que muchas de estas figuras literarias son las que se van a quedar y van a establecerse en las narrativas del Tanaj. Podemos encontrar mucho estos en los Salmos y ser parte de las literarias del pueblo de ese entonces. Era parte del habla común que se tuvieran las formas, las expresiones y las ideas que estaban allí asociadas a la imagen de el dios El, que por supuesto ya en el mundo judío, entrando al mundo judío como tal, se asoció directamente, salvo que no se hacía ninguna alusión a una imagen precisa, se asoció con el culto a Hashem,
a Dios mismo, digamos, el Dios que nos habla la Biblia, que es lo que popularmente, aunque son malas traducciones, el mundo cristiano conoce como Yahvé o como Jehová. Allí es donde aparece, y por supuesto ya vamos a hablar muchísimo, ya me voy a expandir un poco más adelante en el caso del judaísmo, porque es ahí donde más se concentra, junto con el cristianismo, la idea de los ángeles. Van a haber varias etapas en el que aparece un momento los ángeles en el Tanaj, especialmente en el libro del Génesis, en el Éxodo, en la Torá, pero también en algunos momentos de la historia y las narrativas de los profetas, donde estos seres aparecen de muchísimas maneras, presentándose a los seres humanos de mil formas, tanto antropomórficas como tereomórficas, es decir, como bestias, pero también bajo formas elementales, ya sean como el fuego, ya sea hablando a través de plantas, incluso manifestándose de una manera abstracta, como lo podemos ver en la visión de Ezequiel, que es quizás la visión más interesante a la hora de analizar y darnos cuenta cuáles eran las concepciones que se tenían sobre estos seres. Sobre todos ellos, por supuesto, Dios, Hashem, entre comillas Yahvé, estaba por encima de todos ellos y los dirigía, y por supuesto tenía decisiones sobre ellos para ponerlos, no solamente qué es lo que tenían que hacer, sino también incluso llegar a castigarlos en caso de que se presentaran actos de desobediencia. Por eso también se desarrolló una literatura paralela que quizás es la que más ha dado el esplendor a la angelología, y entre ellos uno de los libros más populares y quizás más leídos y también tergiversados y mal comprendidos, sobre todo porque cada quien los quiere entender como quiere, especialmente dando atribuciones erróneas a los ángeles, como querer calcar que son extraterrestres, algo muy moderno por supuesto, me estoy refiriendo al libro de Enoch, donde se nos presenta nombres precisos de ángeles, ángeles que se supone hacían parte de eso que la Torá llama los caídos, y que llegaron al ser humano a transformar su concepción, a transformar su cultura, a darles información que era prohibido traspasar a los seres humanos, porque estos no tenían la capacidad, no tanto intelectual, sino moral, de aceptar esos descubrimientos. Entonces ahí podemos ver, y ya hablaré un poco más adelante de este libro, que hace parte del desarrollo de lo que se entendía en el judaísmo del siglo segundo antes de la era sobre los ángeles. Por supuesto, también esto llevó a que se hiciera, especialmente en la época talmúdica, cuando ya estoy hablando en el siglo segundo después de la era, estoy hablando cerca de 4 siglos después del libro de Enoch, se hiciera un desarrollo ya en el ambiente rabínico y se expurgara de elementos idolátricos a toda esta concepción de los ángeles, porque muchas personas terminaban cayendo en el culto hacia ellos, dadas las atribuciones que la literatura les daba y las creencias que se tejían en torno a ellos. Bueno, un saludo a Heishi que va llegando, un saludo a Lina, hace rato no te había por acá, un saludo muy grande, y un saludo también a Sandra. Lina, te estoy enviando la manito así y no sale de Instagram, pero te la envío desde acá. Un saludo también a Natalie Vidal, que también se acaba de unir. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en el cristianismo esto ya alcanza otra forma, se configura de otra manera. De hecho, tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay unas versiones muy distintas en torno, sobre todo de manera especial, a la manera en que cayeron los llamados ángeles caídos, de cómo fue que ellos en realidad cayeron. El cristianismo nos va a dar una narrativa totalmente distinta a la del judaísmo, y que en parte eso yo ya lo trabajé en otro video que le dediqué precisamente a las ideas de Satanás y de los demonios, y vemos cómo ellos se transforman, pero de una manera muy distinta. Mientras que en el judaísmo está muy atada a los deseos carnales, sexuales que aparecieron sensuales y sexuales que aparecieron dentro de los ángeles, en la narrativa cristiana está mucho más amarrada a la idea de especialmente de la soberbia, en que uno de ellos, el llamado Lucifer, se quiso imponer y quiso sublevarse contra Dios. Esto, por supuesto, como lo expliqué en ese otro video, no cabe dentro de la mentalidad judía. Pero bueno, ya mencionaré
un poquito más adelante eso también. Ahora bien, en el cristianismo, ¿por qué se presenta de una manera distinta? Es sencilla y llanamente porque en su figura principal, en Jesús, las manifestaciones angélicas son presentadas en los evangelios de una manera inmediata y están muy relacionadas con cada uno de los pasos de su propia vida. Entonces, no solamente la anunciación, como la presenta Lucas, sino también el nacimiento, como aparece en el libro de Mateo, y todo el proceso digamos, de cuidado y protección del personaje de Jesús está siempre acompañado de los ángeles, incluso hasta antes de la muerte. En algunos relatos, especialmente en el Evangelio de Juan, se presenta a Jesús siendo acompañado por los ángeles, que llega incluso su máximo culmen en dos elementos posteriores a su muerte, y es que son el de la resurrección, que también está acompañado por ángeles que anuncian que él ha resucitado, y en su ascensión al cielo, donde es llevado, elevado por los ángeles, pero también recibido en gloria por los ángeles. Esto, por supuesto, va a quedar muy patente en la imaginación del cristianismo y también va a ser parte de la compañía que especialmente los apóstoles y los discípulos de Jesús, acuérdense que una cosa es distinta a los apóstoles, otra los discípulos, apóstoles, los apóstoles, que eran 12 como tal, y los discípulos, que eran muchísimo más que Jesús tenía, ¿no? Bueno, el punto entonces es que dentro de la imaginación del cristianismo esto va a ser importantísimo, porque los ángeles van a estar acompañando el concierto de Dios en todo lo que Él haga. Incluso el culmen máximo llega, por supuesto, en el ambiente del Apocalipsis, en toda la forma en que el Apocalipsis recrea ese ambiente escatológico de cómo Dios va a renovar el mundo. Son los ángeles los que están allí acompañando, ya sea para ejecutar los juicios de Dios, pero también para recibir la retribución y el castigo de Dios cuando aquellos que fueron malos o que se opusieron al mundo de los fieles del cristianismo, por supuesto, también sean castigados. Esto lleva incluso a que a los ángeles, dentro de la imaginación cristiana, dentro de las creencias que están allí, también se han visto en unas funciones bastante interesantes, y es la de ser psicopompos. ¿Qué es un psicopompo? Son aquellos que acompañan al alma en el proceso de la muerte. Y este papel no aparece casi en otras creencias, pero en el cristianismo sí, porque se considera que ellos son los que van guiando al alma en ese proceso. Esto ha llevado, por supuesto, a que incluso, digamos, un papa tan liberal como Francisco fuera enfático en hablar que la creencia en los ángeles, especialmente aquellos que se le conocen como custodios, es algo completamente literal, que es, por supuesto, un existente propio, que es una doctrina que hace parte del mundo católico y que no puede pensarse en ellos simplemente de manera abstracta. Un saludo a Liz, que acaba de llegar, y también un saludo enorme a Sandra García. Qué bueno verlas por aquí. Ahora bien, en el Islam, si bien se retoma algunos de los elementos que están ya en el judaísmo y en el cristianismo, aparecen otra serie de figuras bien interesantes, porque nos va a presentar no solo una caída de Lucifer distinta en su origen, muy calcada de ciertos midrash judíos, pero que en Islam se va a desarrollar no solamente como una variación, sino como propiamente doctrina y una creencia enfática dentro del Islam, de cómo Satanás cae, que es muy distinto a lo que se imagina el mundo judío, muy distinto a lo que imagina el cristianismo, y va a presentar su propia versión. Aquí en el Islam, cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de los malaicas. Los malaicas, y básicamente se van a dar cuenta que es muy parecido a la palabra malachim en hebreo, porque el árabe y el hebreo son idiomas familiares, significan exactamente lo mismo. Estamos hablando del malach, del mensajero, del ángel. Y por supuesto también son concebidos como seres celestiales que han sido creados por Alá a partir de la luz que él mismo gestó y que dio
y de que ahí fueron brotando este tipo de seres. Sin embargo, aquí se le dan otras funciones a los ángeles, aparte del hecho de alabar a Dios, de interactuar en la vida cotidiana con los humanos y de, por supuesto, comenzar a llevar los procesos de la naturaleza. Y ojo, porque este último elemento va a ser importantísimo para las concepciones racionalistas que el Islam va a favorecer, no solo desde su propio germen religioso, sino también, por supuesto, desde las concepciones aristotélicas que ellos van a ver que empalman muy bien con las creencias, cosa que, por supuesto, también valorizará, como ya veremos más adelante, el mismo Maimónides cuando hablemos de la concepción hacia el final de lo que él nos presenta como un ángel. Entonces, en ese sentido, el Islam favorece o posibilita al menos creer en los ángeles tanto en su concepto antropomórfico como en el hecho de que son seres abstractos. Lo más interesante dentro del mundo del Islam es que la creencia en los ángeles va a ser uno de los artículos de fe del Islam. Eso no ocurre en el judaísmo ni en el cristianismo. Si ustedes son cristianos, quienes me escuchan, y se acuerdan del credo cristiano, ustedes en ninguna parte van a encontrar que dice creo en los ángeles como tal, ¿no? O sea, no, todo lo que hay en torno al credo es una definición de lo divino y si acaso de la iglesia. Pero en el mundo del Islam, uno de los 5 principios es creer en que existen los ángeles. Y eso es entendible porque es a través de un ángel, el ángel Jibril, que es Gabriel, en el que Dios manifestó su Corán, el Corán, o la recitación a Mahoma. Entonces, por eso es parte importantísima de dentro de las creencias del Islam. Ahora bien, el Islam es mucho más grande que el propio Corán, aunque él se basa en el Corán, porque él tiene muchísimas otras fuentes de las cuales toma sus elementos de creencia, especialmente los llamados hadices, la literatura miraj, la teología y la filosofía islámica, donde en todos estos el concepto de ángel, por supuesto, también se transforma y tiene unas características muy interesantes, sobre todo porque tienen que comenzar a diferenciarlos de otra serie de entidades espirituales que también eran muy populares en Medio Oriente, de las cuales también el Talmud nos cuenta muchísimo. No solamente nos habla de ángeles y demonios, sino de otra serie de criaturas o entidades que existían en determinadas condiciones y situaciones, pero el Corán también aquí, en este caso, da unas condiciones muy especiales de cómo son los ángeles, cuáles son sus características, cómo se diferencian de los demonios que se consideran impuros y de unos personajes muy interesantes que son los llamados jinn o los genios, que estos últimos, tanto demonios como genios, se ven con una moral ambivalente, mientras que los ángeles, salvo el caso de Shaitán, el Satán y aquellos que lo siguieron, pues no muestran unas condiciones mentales de conciencia, más bien, para no poner la palabra mental, de conciencia, que son de total ambivalencia. Los ángeles fieles a Dios, a Alá en este caso, se mantienen fijos ante sus normas y sus cosas, y sus normas y sus reglas, ¿no? Ahora, yéndonos un poco más lejos, uno puede darse cuenta que esto también existe en otros pueblos, que para nosotros tal vez sería extraño que existieran, pero esta creencia también aparece en un sistema de fe ortodoxo sostenido en China, muy poco conocido, sobre todo porque lo que nos llega a nosotros son de dinastías posteriores, pero en la dinastía Shang, que fue aproximadamente en el año 1766 antes de la era, hasta incluso hay una sobrevivencia de esto hasta el periodo moderno, existió la creencia en en un ser superior llamado Shangdi, y se veía como la fuerza omnipotente del cielo, que básicamente ese era el nombre que le daban a lo que nosotros popularmente conocemos en el mundo occidental como Dios. Este Shangdi tenía, por supuesto, una serie de dioses menores y espíritus ancestrales que seguían su voluntad y que le ayudaban a regir todo el universo. Es decir, él presidía todo desde el cielo y a través de estas entidades inferiores a él, pero superiores al ser humano, por supuesto, controlaba toda la naturaleza. Y ojo, porque este elemento que va a servir para generar procesos para racionalizar este concepto, aparece, como ya lo dijimos, en el Islam,
aparece aquí también en el mundo chino. Y va a aparecer, por supuesto, también en la narrativa talmúdica que nos va a hablar de que los ángeles, para cada cosa, perdón, del mundo, existe un ángel, ¿ya? Por eso incluso un Midrash y el Talmud y más adelante el libro del Zohar va a decir que por cada planta que hay, por cada, incluso cada elemento que existe en el mundo, hay un ángel que está detrás de él. Y ya vamos a entender a qué se refiere en este sentido con el ángel. Vemos entonces que esta idea también aparece en el mundo chino y por supuesto se nos presenta a través de este dios que ya en la actualidad por supuesto no es muy conocido ni tiene un culto como tal, porque las posteriores digamos dinastías que sucedieron pues a la dinastía Shang cambiaron o por lo menos no siguieron con el culto como tal, pero existió en algún momento en el mundo chino. También en África, por mencionar a uno de tantos, existe un pueblo llamado el pueblo Himba, que existió en Namibia, y para ellos también hay un ser superior llamado Mukuru, que se le llama así al ser superior, y los que tenían la función de precisamente de ser una suerte de ángeles eran los antepasados que iban falleciendo de la tribu Imba, ¿no? Del pueblo Imba. Ahora, aquí hay una cosa muy importante que tal vez volvamos ahorita con el papel del libro de Enoch en todo esto, y es que no solamente hay ángeles que descienden a formarse como humanos, sino que hay humanos que se vuelven ángeles. Y esto sin duda alguna en la literatura apócrifa va a ser totalmente representado a través de la figura de Enoch, que va a transformarse en el ángel superior a todos, el ángel Metratón, o aquel que está sentado en el trono. Un saludo a Daniela Isabel, que acaba de llegar. Hace rato tampoco te veía por acá. Un saludo inmenso, Danielita. Bueno, entonces, si vemos, hay muchísimos pueblos que tienen esta idea de qué son los ángeles, o lo que nosotros calcaríamos como ángeles, o de esta suerte de seres intermedios que nos ayudan a mediar entre lo superior y el mundo físico. En algún momento una de mis tesis precisamente al hablar de los ángeles, o uno de los elementos que constituyeron una tesis que hice sobre Maimónides, precisamente hablaba del hecho de que los ángeles son la forma antigua de hablar de las leyes de la naturaleza, o por lo menos de ciertas formas en que la naturaleza se rige, pero eso ya lo veremos, y digamos que de algún modo los antiguos supieron hablar de ciertos estados emergentes a partir de la configuración de estos personajes y cómo estos estados emergentes se organizaban y tenían por supuesto jerarquías de relación, y a estas jerarquías pues se les dieron diferentes tanto categorías de ángeles como nombres. Y eso me lleva pues por supuesto a uno de los puntos quizás más interesantes y tal vez más llamativos, y quizás para mí que soy bien quisquilloso con este tipo de cosas y me gusta ver cómo se arman esquemas, pues es muy interesante, ¿no? Y son las jerarquías que se arman en torno a los ángeles. O sea, vamos a entrar ya de lleno propiamente en el mundo judeocristiano, entre comillas. Tanto el mundo judío como cristiano tienen diferentes formas de jerarquizar, pero vamos a entrar allí y vamos a ver las categorías que existen dentro de los ángeles. Uno de ellos, vamos a hablar dentro de esta categoría, es que dividen, y la más conocida de ellos en el mundo cristiano fue la que estableció el pseudo Dionisio en un libro llamado de Scoleste y Hectaria, que significa como la jerarquía celestial, y él dice que los ángeles se dividen en 3 jerarquías. Estas jerarquías se basan no solamente en los relatos del Nuevo Testamento, especialmente en algunas afirmaciones de Pablo, sino también en las ideas populares que en el mundo cristiano existían. Él entonces divide a los ángeles de la siguiente manera, ¿no? Él dice que hay 3 órdenes que son, o les llama coros, y ojo porque esta idea del coro es muy importante allí, pues
era un calco también no solo del mundo templario de los levitas, donde ellos se organizaban por un gran coro que establecía pues sus cantos a Dios, de lo cual el Talmud nos da muchas referencias en su primer tratado, donde hace un paralelismo entre las canciones que Israel canta en este mundo con lo que canta los ángeles en el cielo. Y en últimas él nos hace unas divisiones de tres tipos de ángel, de tres coros, divididos en tres jerarquías de ángeles. La primera de ellas, que es la jerarquía más alta, estaría conformada por los serafines, los querubines y los tronos. Ya hablaremos un poco de manera más detallada de esto, ¿no? Nada más quiero ver cómo cada uno de ellos lo hace. La segunda estaría dada por las dominaciones, las virtudes y las potestades. La tercera de ellas estaría regida o conformada más bien por los principados, los arcángeles y los ángeles. Esta sería pues como la jerarquía en general de mayor a menor, siendo los serafines las entidades más altas con un nivel mucho más grande y más potente, y por último los llamados ángeles propiamente dichos, que serían los que estuvieran más cerca del mundo humano. Por supuesto, el Pseudo Dionisio nos da unas categorías, unos nombres y por qué están allí. Pero esto no es igual en todas las culturas, y de hecho dentro de las mismas, dentro de una misma cultura varían las interpretaciones y las jerarquías como esto se establece. De hecho, por ejemplo, una jerarquía que uno encuentra basándose en los textos del Tanaj, uno puede encontrar unos nombres totalmente distintos, y esto es cuestión de traducciones entre otras cosas, que por supuesto no me puedo ponerlo aquí a especificar uno a uno, porque habría que hacer solo un tema no de los ángeles en sí, sino de las jerarquías como tal, y comenzaríamos a distinguirlo. Sin embargo, puedo dar algunas claves para entender esto. En el caso del judaísmo, en el caso del Tanaj, de las escrituras propiamente, nos hablan de otro tipo de seres. En primer lugar, estarían en el rango más alto las Hayot HaKodesh, es decir, los seres sagrados vivientes o los vivientes sagrados. Estas Hayot HaKodesh serían aquellos seres que son mencionados en Ezequiel, en el relato del capítulo 1, que están acompañados por otra serie de seres que también están allí y que se distinguirían por su forma y su particularidad, al menos, y ojo con esto que voy a decir, cómo los vio el profeta. Y ojo con eso porque en la idea en el judaísmo no es que ellos sean así, sino que son como los vio el profeta, que es muy distinto. Entonces estaría la Hayot HaKodesh arriba, y luego vendría otra categoría que son los Ofanim, que significa literalmente las ruedas. Los Ofam, Ofan es una rueda, pero también son parecidos a otros seres que también significan rodantes, que significarían los galgalim, o literalmente también significan las ruedas. Hay otros seres llamados los erelim, que se mencionan en el libro de Isaías, los hashmalim, o que vienen del hashmal, que serían como unos seres eléctricos, los serafines, que es por los que el Pseudo Dionisio inicia su jerarquía, que significa, serafines significa ardientes, y son como las serpientes sagradas que eran de fuego. Luego vendrían propiamente los malajim, los mensajeros, pero, y aquí viene un punto de debate, hay uno de los nombres divinos que se utiliza también para una jerarquía angélica, y son los Elohim, y es porque la palabra Elohim en hebreo, salvo que se refiera al Dios creador, a Yahvé, entre comillas, o a Hashem, como le decimos los judíos, siempre es una palabra plural, pero salvo en el caso de Dios propiamente, se rige bajo un verbo en singular. Pero hay casos donde la palabra Elohim se está refiriendo a los dioses, como en pasajes donde se dice que Dios es Dios de dioses. Ahí se está utilizando esa palabra en el sentido plural. Pero esos dioses no son dioses en términos paganos, sino en términos de ser fuerzas superiores. Y eso es una jerarquía también de ángeles. Luego vendrían de ellos los Bene Elohim, los hijos de los seres divinos, descendientes de estos anteriores, y que también se denominan como hijos de Dios, como aparece en el libro de Job. Luego vendrían también los querubines,
que hay mucha discusión en torno al origen de esa palabra, pero que, digamos, una pronunciación más exacta del mundo, en la palabra hebrea sería los crubines, para hablar de la posibilidad, de la forma en que ellos aproximan a la conciencia divina a aquel que los ve, porque viene de la palabra kerub, acercarse. Por eso ellos lo que hacen es acercar a lo divino. Y por último, vendrían un tipo de seres que se llaman los Ishim, que esa es una palabra que significa varones, y es para indicar que son unos seres celestiales que se parecen a los seres humanos. Esto está mencionado en el libro de Daniel. Habría otra categoría que también se menciona en el libro de Daniel, y son los Irim. Estos Irim, que significan los vigilantes, jugarían un papel determinante precisamente en el libro de Enoc, que ya lo mencioné y que voy a un poco a relatar más adelante también qué es lo que pasa y por qué he mencionado tanto el libro de Enoc. Miren que dentro de la misma tradición judía, en la Kabbalah, que ya es la que se dedica especialmente a pensar, digamos, las dinámicas de lo divino, se hace una relación de unas jerarquías, unos arcángeles, y digamos unas fuerzas superiores, estos seres superiores, con estas jerarquías, pero también con las sefirot, con aquellas fuerzas de orden divino que son las que rigen el mundo y que son más abstractas aún que los mismos ángeles. Entonces aquí las jerarquías cambian con respecto a, digamos, a la tradicional del judaísmo. En el mundo de la Kabbalah, los primeros que están son los Hayot HaKodesh, los vivientes sagrados, igual que en la primera jerarquía, en la jerarquía anterior que di, y cuyo, digamos, regente será precisamente el ángel Metratón, que es un ángel muy popular ahora digamos, en todo este tipo de personas que les gusta hablar de ángeles, pero que tiene una función muy especial, porque, atención con esto, no es un ángel cualquiera, sino que de acuerdo a la tradición es Enoc, que ascendió al cielo y transformó toda su materia en un ser superior, y él es el ángel que está por encima de toda la serie de ángeles que hay. Hay otro libro que se llama el segundo libro de Enoc, un libro apócrifo también, muy poco conocido, que ya nos menciona que hay otros ángeles superiores, incluso más abstractos, pero que incluso regirían por encima de Metratón, pero digamos que la narrativa común, la más popular, nos lo presenta a él como el ángel superior. Y es importante cómo incluso este ángel o el papel que juega él en un grupo muy minoritario que todavía existe en Medio Oriente, que se llaman los Hasidis, es el que lleva a ser, el que termina siendo adorado. Hay una historia que ha ido pasando en todo el Medio Oriente de una manera muy transformada, y que precisamente es la que funda incluso la creencia dentro de este tipo de movimientos, y es la que termina fundando a esta religión. En la versión del Talmud, en la versión del Zohar, se cuenta que Metratón una vez tenía que castigar a los seres humanos y él no quiso. Acuérdense que Metratón es Enoc, según la narrativa judía. Dios lo castiga y le da latigazos de fuego, le da pulsa de nura. Eso es un término muy fuerte en el mundo judío, por una serie de cosas que implican incluso magia y teurgia. Le da latigazos de fuego, lo castiga y Metratón llora, y de ese llanto se producen una serie de milagros y de cosas. Una narrativa similar existe en el mundo hasidi. No tiene que ver con los hasídicos del judaísmo, sino que se llama los hasidi. Es una religión del Medio Oriente, y para ellos esa es la historia fundadora de su Dios. Ellos particularmente dicen que no adoran al Dios superior, sino al ángel que lloró por la humanidad y que de algún modo la salvó de esa situación. Y ellos digamos, lo configuran gráficamente a través de la imagen de un pavo real. Cuando el mundo islámico llega a conocer a este tipo de sectas, a este grupo pequeño, minoritario en el Medio Oriente, el mundo islámico los llamó los adoradores de Satán,
porque consideraron que este ángel, en esa historia, al oponerse a Dios, por supuesto, era un Satán. No se olviden, y hago un paréntesis aquí, en el mundo tanto islámico como judío, hablar de un Satán no es hablar del diablo en sí, sino de hablar de algo o alguien que se opone a, en este caso a lo divino, pero también a cierta situación. Bueno, estaría el ángel Metratón, luego vendría la categoría de los Ofanim, las ruedas, que sería gobernada por Ratziel y que estaría gobernando las sefirot de Jokma, la sabiduría. Luego vendrían los tronos, los Eralim, cuyo jefe sería Zafkiel. Vendrían luego los Hashmalim, los eléctricos, los que son como fuente de electricidad, gobernados por Zadkiel. Los serafines, los llamados ardientes, como ya los dije, cuyo jefe es Cadmiel. Los malachim, los mensajeros, gobernados por Rafael, un arcángel muy importante dentro de la narrativa, especialmente muy recordado en el mundo católico. Los Elohim, los gobernantes o los jueces, gobernados por Janiel. Los hijos de Elohim, gobernados por Miguel. Los querubines, gobernados por Gabriel. Los Ishim, o las personas superiores, por Sandalfón, que vendría siendo un nombre para el ángel específicamente que se apodera o que es dueño de la materia, de acuerdo a las visiones o la perspectiva desde ciertos regímenes de la Cábala. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, es tan amplio el mundo de los ángeles, que eso ha llevado que muchísimas personas los clasifiquen, los organicen y establezcan jerarquías de muchas maneras. Quizás hay algunos puntos claves, hay algunas cosas claras, como poner a la Hayot HaKodesh por encima de cualquier otra jerarquía, y a los Shishim como la jerarquía más baja y más próxima en ese sentido a los seres humanos. Sin embargo, estas no son las únicas. Aquí por encima estoy pasando y son, digamos, las más populares, pero no se están mencionando otra serie de ángeles que yo quisiera aquí mencionar y que tiene que ver con toda esta narrativa. La primera de ellas que quiero recordar antes de pasar incluso a hablar de Enoch y de otras cosas que ya mencioné, son los llamados Sarim, que popularmente se conoce como los ángeles de las naciones. Sarim es una palabra que significa principados, ¿ya? Y esto es un término hebreo que calcó el Pseudo Dionisio para hablar precisamente del término de los principados, un término que va a ser muy popular en un pasaje de San Pablo en la carta a los tesalonicenses, donde él habla que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes. Esos Sarim, que son vistos desde la perspectiva, ojo, tanto de los gnósticos como de Pablo, como de fuerzas que se oponen a los seres humanos, van a ser vistos como parte de la gran cadena de fuerzas que organizan el universo desde la perspectiva netamente monoteísta. Quizás en algún momento el Zohar va a ser el que va a establecer una conexión entre esta oposición y se va a dar cuenta cuál es la función que tienen estos Sarim, los Satanim, que son ángeles que se oponen, los Mecatregim, que son ángeles que acusan, y otra serie de ángeles que tienen papeles muy específicos a la hora de entablar una relación de un tanto negativa con los seres humanos. Porque de hecho en algunas narrativas, especialmente las apócrifas y en las narrativas de la Cábala, ciertos ángeles se ven como se oponen a los seres humanos porque consideran que no son los seres humanos, no somos dignos de acercarnos, por supuesto, al conocimiento de lo divino, y todo el tiempo están ante el trono divino y ante sus superiores angélicos, condenando, por supuesto, a los seres humanos y pidiendo que haya destrucción para nuestra especie. Los Sarim juegan un papel importante en toda esta escala porque vendrían siendo una suerte de ángeles, una jerarquía propiamente de ángeles que se encargarían precisamente de velar por encima de todas las naciones y de todos los pueblos.
para mí incluso es una forma muy abstracta de hablar de algo que se concretiza en el espíritu de los pueblos. Y que esa era la manera en que, digamos, los antiguos se referían a esto. El punto es que estos Sarim se encargan de los gobernantes, de los príncipes del mundo, de sus líderes, y los inspiran para tomar todo tipo de decisiones, ya sean justas o injustas, y que, por supuesto, están sometidas a, digamos, a una serie de criterios que están muy por encima de las evaluaciones humanas, pero que se supone los ángeles pues tienen elementos de juicio muy superiores para eso. Sin embargo, esta creencia, por supuesto, ha pasado a lo largo de muchos siglos y ha atravesado diferentes literaturas, diferentes libros. Y eso es lo que ha conformado los llamados 70 ángeles de las naciones, cuyo príncipe, cuyo, digamos, presidente de asamblea, por decirlo así, se ha presentado principalmente al ángel Miguel como parte de esa labor, al arcángel Miguel, y también junto a él se han sentado, digamos, los grandes ángeles de las grandes naciones, especialmente los Midrashim, las narrativas que nos especifican sobre detalles de la Torah, nos hablan de el príncipe de Babel, el príncipe de Asiria, el príncipe de Roma. Quizás el más conocido o los más conocidos sean el ángel de Egipto, que se llamaría Mizraim, o también algunos le llaman Usa, o el ángel Dubiel, que sería el príncipe de Persia, el cual es mencionado en el libro de Daniel. También, por supuesto, el que presidiría a Israel sería directamente el ángel Miguel, aunque en otras versiones dice que no tiene un ángel como tal, sino que es Dios principalmente el que se dedica al cuidado y al otorgamiento de Israel. En una versión que intenta mediar con esta contradicción, dice que es de acuerdo a cómo se comporta el pueblo, en el que Dios entra al cuidado, y si no lo hace, si no se comporta bien el pueblo, es Miguel directamente el que hace el papel. Digamos que eso es una narrativa para poder dar cuenta de esa contradicción que aparecen en algunos de los textos. El punto es que estos ángeles todo el tiempo están dirimiendo, están pendientes de cuál es la situación humana, y son los que en últimas toman posición, pelean, conflictúan, y cuando hay una guerra entre naciones, digamos que dentro de la perspectiva del Midrash, la perspectiva de la Cábala, hay un conflicto entre ángeles. En últimas, lo que hay en el mundo espiritual es que están luchando ángeles y hay un conflicto allí. Entonces, por eso los cabalistas solían examinar no en el mundo físico lo que estaba ocurriendo, sino las raíces de lo que eso pasaba, de lo que originaba eso en el mundo espiritual. Entonces, hay una cantidad de historias que uno puede encontrar en los Midrash, donde vemos cómo es que comienza a funcionar esto y de qué manera opera. Una de ellas, dentro de las muchas que me llaman a mí la atención, está en un texto llamado Yalkut de Lamentaciones. Yalkut es un midrash, es un texto que explica un poco más y que se las voy a leer. Es una historia un poco rara, tal vez para nuestro estándar, pero hola Richie, ¿cómo vamos? Un saludo inmenso que acabas de llegar. Te estoy enviando la manito, pero no sale. Entonces te la mando desde acá. Entonces, este texto dice que una vez Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba sitiando a Jerusalén, y un héroe judío se le opuso llamado Akiba ben Gafteri, y este invocó a través, o más bien llamó al tío de Jeremías, que se llamaba Hanael, y él conjuró a los ángeles para que sembraran terror en el corazón de los caldeos, y establecieron así de este modo una fuga, ¿no? O sea, se largaran allí a partir de ver un ángel que gracias al tío de Jeremías, llamado Hanael, pues iban a llegar. Pero Dios ya había decretado la destrucción y la caída de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? De acuerdo a este Midrash, Dios había decretado ya la caída de Jerusalén y había cambiado los nombres de los ángeles.
justamente cuando Hanael había comenzado a invocar al príncipe de este mundo para que lo ayudara, pero utilizando el nombre inefable. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Hanael cuando vio que Dios cambiaba el nombre de los ángeles? Comenzó a utilizar el nombre de Dios. Y eh, el ángel que invoca a Hanael levanta la ciudad de Jerusalén, la levanta en el aire para sacarla del sitio que Nabucodonosor estaba, digamos, acechando y estaba tirándose destruyendo a toda la ciudad. Y Dios inmediatamente, cuenta el Midrash, por encima de la autoridad del ángel, destruye y lleva abajo por completo a la ciudad de Jerusalén. Esto es una forma de decir que, pues, aunque se invocaran ángeles, aunque se quisiera ir a, digamos, funciones superiores, era Dios en últimas el que dirigía y el que estaba detrás de todo, y no importaba cuánto llamaran, si algo había sido decretado, por más fuerza que tuviera un ángel y tuviera la capacidad de trasladar a una misma ciudad de un lugar a otro, si Dios había decretado, esto iba a ocurrir. Entonces, esa era una forma, por supuesto, de entender, digamos, las situaciones y las condiciones en que ellos estaban. Y de algún modo era de una forma de trasladar a partir de, de la ideología imperante en ese momento, de la creencia en estos seres superiores, entender cómo estaban funcionando las condiciones naturales del mundo y las condiciones sociales, en este caso las políticas y todo el conflicto. Y tal como cuenta el libro de Isaías, pues Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues por supuesto destruyó toda Jerusalén y se llevó al exilio al pueblo. Es decir, no hubo ningún impedimento por parte, no se pudo impedir esto por parte de los ángeles. Entonces, este es uno de los ángeles muy interesantes que aparecen, que casi no se mencionan en las jerarquías, pero que van a comenzar a ser parte, por supuesto, de las narrativas populares. Y esto es bien interesante porque una cosa es la narrativa, digamos, ortodoxa que aparece, pero otra es la versión popular, la que muchas personas van a tener y que son las que van a explorar y van a ser muy creativos. Y por eso van a darle una cantidad de nombres a una cantidad de cosas que van a existir en el mundo. Y eso hace que proliferen estos nombres, que eso es otro de los temas que vamos nosotros a ver. Entonces, digamos que estos nombres serían correlativos a las fuerzas a las que estos ángeles estaban, digamos, las que participaban, pero también a las que ellos mismos regían. Muy similar a lo que en el mundo católico se tiene con los santos. Es decir, hay un ángel para cada labor, el santo, perdón, para cada labor, el santo del carpintero, el santo de aquellos que se dedican a determinada profesión, otros que son el santo de los cantantes. De una manera muy similar, en el mundo de la angelología, tanto de la Edad Media como en el mundo cabalista, también se utilizaron a los ángeles y por eso aparecieron diferentes nombres. Entonces está, por ejemplo, Anfiel, que sería un jefe, uno de los grandes jefes de los ángeles; Atacriel, que sería el revelador de los misterios divinos; Anael, que sería el jefe de los principados y las virtudes, que se supone era el que regía en el mes de diciembre o por ese periodo, y que fue conocido como el que transportó a Enoch al cielo; Asbujael, que era el que se encargaba de recibir a las personas que iban a entrar al cielo y les ponía lo que se llama una vestimenta digna, una vestimenta de luz; Baraquiel, que sería el líder de los serafines y gobernador del mes de febrero y además uno de los grandes príncipes y ángeles celestiales; Camael, el jefe de las órdenes llamadas esto se conoce como los poderes o las potencias o las autoridades, que sería una personificación del juicio divino. Estaría también Gabriel, por supuesto muy conocido en el mundo cristiano por ser quien anunció el nacimiento de Jesús, pero que dentro de la tradición de angelológica no solamente era el príncipe gobernante del primer cielo, sino también el que decreta o por el medio de quien se cumplía la venganza y la misericordia de Dios. Estaría también, por supuesto, Rafael, que sería el ángel de la curación y el, digamos, regente de los médicos. Y estaría Ratziel,
uno de los ángeles que se encargaría de guardar los secretos. Mejor dicho, yo puedo aquí nombrar una cantidad de ángeles y me daría para muchísimas temas y seguiría desarrollando esta idea, porque es muy grande lo que hay, es una cantidad de nombres que hay detrás de todo esto. Ahora bien, todo esto que he mencionado, pues se sustenta sobre narrativas que son las que lo han hecho muy llamativo y poderoso. Una de ellas, que ya la había mencionado y que quería tratarla, es quizás la del libro de Enoch. El libro de Enoch, como ya lo mencioné, es uno de los libros apócrifos más famosos y más populares del mundo, que se conserva, digamos, en la iglesia etiópica cristiana, y que hace parte, si bien no del canon del judaísmo, sí hace parte de la tradición judía y que está allí, digamos, todo el tiempo mencionado de algún modo en muchos libros posteriores, especialmente los de la Kabbalah. En este libro se menciona que cerca de 200 ángeles que pertenecían a una categoría llamada los Irim, los vigilantes, porque eran ellos a los que Dios había encargado que guardaran y cuidaran y vigilaran a la tierra. Dos de ellos, Asa y Asael, ese era el nombre de los líderes, deciden hacer un pacto y descender a la tierra. Hay varias versiones de todo esto. Una de ellas dice que fue porque vieron a las mujeres y les aterró cómo los seres humanos caíamos, especialmente obviamente los hombres, caíamos tan fácilmente bajo las redes de la seducción, y Dios los retó a que vinieran al mundo y que a ver cuánto duraban ellos sin caer en la tentación. Y resulta que descienden al mundo y no pasaron ni 5 segundos y ya ellos efectivamente caen. El caso es que quedan encerrados en el mundo, pero dentro de sus cuerpos humanos que se desarrollaron mucho más, por supuesto, y comenzaron a transmitir muchas ideas y conocimientos que se supone no tenían que transmitirle a los seres humanos. Si ustedes ven, ya desde allí está muy pensado, algo que en términos modernos se ha calcado con la idea de pensar que los seres humanos somos incapaces de generar por nosotros mismos procesos tecnológicos, ¿no? Y eso está calcadísimo en esa idea de los extraterrestres que han hecho las pirámides y han hecho todo lo demás, y los seres humanos somos incapaces de crear ese tipo de cosas. Bueno, es un calco muy similar de este tipo de narrativas, pero que en últimas me parece incluso hasta más creíble, porque nos está hablando de fuerzas espirituales que pueden ser inducciones que provienen del universo, del espacio, de lo que usted quiera, que son abstractas y que nos provocan la creación de cosas. Digamos que el libro de Enoch configura eso porque da los nombres de los ángeles que caen junto con Asa y Asael, y cada uno de ellos qué fue lo que enseñó y de qué manera se lo instruyó a la humanidad. Haciendo que este tipo de conocimientos no solo ayudaran a avanzar a los seres humanos en términos de la tecnología, lo cual fue benéfico en ese sentido, pero que no fue acompañado de un proceso moral, un proceso educativo que nos hiciera ver esos elementos de la tecnología más allá de su propio uso evidente, sino que junto con esos adelantos tecnológicos, como lo cuenta el libro de Enoch, llegó una decadencia moral. Se acabó con las especies, nos atacamos unos a otros, comenzó y se incrementó el robo y la violación, y digamos el abuso sexual entre todos, y de esa manera eso que era un beneficio que los ángeles enseñaron terminó volviéndose, por supuesto, una total maldición. Miren que esa historia es muy distinta, la caída de esos ángeles es muy distinta a la visión que da el cristianismo de manera tradicional, y es muy distinta a su vez a la que da el Islam, porque en el Islam la caída de los ángeles ocurre cuando un grupo de ellos sigue a Satanás en el momento en que él no acepta algo que Alá le había ordenado. ¿Y qué era lo que le había ordenado Alá? Que adorara a Adán en el momento en que él fue creado. Satán se opuso a Alá y le dice que él no iba en ningún momento a adorar algo que fue creado después de él y que nunca iba a obedecer esa orden. Alá, por supuesto, lo castiga y lo saca, por supuesto, de su régimen y de su reino como tal, y ahí se gesta el personaje del Shaitán, del Satán,
que terminó siendo expulsado del reino de Dios. Pero entonces son tres narrativas distintas. Ahora, ¿cuál de ellas es en realidad la auténtica? No, en realidad eso es una pregunta falsa. No se trata de cuál es en sí la auténtica, sino de cómo cada una de esas narrativas proviene de tres fuentes distintas o de tres creencias distintas dentro de una colectividad y un grupo muy grande que comenzaron a pensar y a dirimir todas estas ideas en torno a los ángeles y los demonios. En el caso del judaísmo se diferencia por completo el origen de ángeles y demonios. Hay ángeles negativos, pero no son demonios, atención. En el cristianismo, los ángeles que caen terminan volviéndose demonios. Lo mismo ocurre en el caso del Islam, donde esos ángeles que desobedecen a Dios son los que terminan asociándose, volviéndose como tal demonios. Ahora bien, ¿qué pasó con estos personajes a la hora de pensarlos desde un mundo ya no solamente de lo narrativo, sino también desde lo racional? Y aquí es donde va a aparecer el personaje, uno de mis personajes favoritos intelectuales más interesantes por estudiar, y es Maimónides, el Rambam, que vivió en el siglo XII. Y él establece y dice en su libro La Guía de los Perplejos que qué es lo que debe entender una persona cuando se leen las escrituras de un ángel. ¿Qué es lo que se debe entender? Para poder entender esto, debo explicar brevemente algo que menciona Rambam al principio y que está constantemente diciendo a lo largo de su obra. Él explica que todas las formas en que la escritura se expresa son, digamos, términos y locuciones de tipo humano, metafórico o analógico, que sirven para entender o expresar cosas que racionalmente pueden entenderse de otra manera. Y lo que él hace a lo largo de buena parte del libro es enseñar y ver cómo detrás de esas literarias se esconden elementos que deben ser racionalizados. Uno de ellos es precisamente el de ángeles. Para Rambam, los ángeles no son nada más ni nada menos que inteligencias puras. Y esto es un término que utiliza él basándose, por supuesto, en Aristóteles. Por supuesto, él dice y se basa en muchos elementos de la narrativa judía para dar a entender cómo estas narrativas simplemente estaban establecidas o hechas para darnos a entender ciertas dinámicas que los ángeles establecían, pero que no son literalidades. Él, por ejemplo, cita uno de los grandes midrash de la Torá que se llama el Bereshit Rabá o el Gran Bereshit, donde literalmente dice lo siguiente: la expresión, la llama de la espada que se revuelve, que es una expresión del Génesis, corresponde a otra de otra parte de las Escrituras que dice: sus servidores son llamas de fuego. Esto quiere decir que se revuelven, porque los ángeles se transforman. Una vez se les llama seres humanos, otras se les llama mujeres, hombres o mujeres, y otras se les llama vientos o espíritus, o también hay veces se les llama mensajeros, se les llama ángel. Rambam, al comentar esto que dice el Midrash, comenta lo siguiente: con este pasaje se ha declarado que no son materiales, que no tienen una figura estable y corporal fuera del espíritu, y que por el contrario, todo esto solo existe en la visión profética y según la acción de la facultad imaginativa. Este Koach Hamedameh, la facultad imaginativa, es en últimas la que da la forma o la imagen al ángel y que es la que se transcribe. Pero el ángel en sí es una fuerza abstracta. El ángel no existe como un ser con alitas, con gorditos, como se los han imaginado posteriormente, muy similares a niños. Eso depende de la facultad imaginativa, del Koach Hamedameh, literalmente la fuerza de la imaginación. Es decir, ¿cómo es un ángel? La respuesta es conforme a la imagen o a tu poder de imaginación. No es que son, de acuerdo al Rambam, no es que tengan determinada imagen o determinada forma. Alguien diría, pero la escritura nos lo presenta con tantas alas, con tantos ojos, con la forma como de una tormenta, como de un rayo. Rambam diría, no.
es lo que escribe el profeta de acuerdo a su capacidad imaginativa. Entonces el ángel no es algo que en sí se conozca, sino que se ha sido conocido a través de las imágenes literarias que se expresan de acuerdo a la capacidad imaginativa de el profeta o el vidente. En ese sentido, por eso es que yo considero que aquello que los antiguos llamaban ángeles es lo que nosotros, en términos muy generales, podemos conocer como las fuerzas físicas. De hecho, Rambam mucho más adelante, en el capítulo 6 del primer libro de la Guía de los Perplejos, nos explica específicamente cómo precisamente cuando se habla de un ángel se está haciendo una referencia a fuerzas en distintos estados de la materia, fuerzas que se mueven y que se activan en determinados momentos. Cuando uno revisa precisamente, dice Rambam, de qué es lo que se dice de los ángeles, uno se puede dar cuenta que, primero, son intermediarios entre Dios y otros seres. Segundo, por intermedio de él se mueven las formas físicas, especialmente las de carácter astral o de carácter cósmico, que le interesaba tanto en la antigüedad. Es decir, lo que llaman la que antiguamente llamaban las esferas. Y tercero, que Dios siempre operaba a través de los ángeles. Es decir, siempre que había una acción divina, había una acción a través de un ángel. Y esto se da cuenta porque, dice Rambam, uno en la escritura se puede encontrar que la palabra ángel, en general, no solo se aplicaba al orden natural, sino que también se podía aplicar incluso a los mensajeros humanos, que era quien ejercía una fuerza de desplazamiento para dejar una misión. Se podía emplear para hablar de un profeta como un mensajero, porque no en vano el profeta también es un vocero de un mensaje. Se podía hablar también a las inteligencias separadas, es decir, a los propios ángeles espirituales, y también, y esto es lo más interesante, a las facultades animales del movimiento. Es decir, que cuando un animal tenía una capacidad volitiva de movimiento, de generar un desplazamiento, los antiguos se referían a esa capacidad como al ángel de eso. Por eso es que habían textos que nos referían que cada cosa del mundo, especialmente se menciona las plantas, tienen un ángel que le decía crece. ¿Ya? Es porque tienen unas fuerzas internas capaces de hacer que él genere un desplazamiento, un movimiento o, por supuesto, genere un desarrollo. Por eso dice Rambam en el Tratado 2, en el capítulo 6, dice lo siguiente: sabes que la palabra malaj, ángel, significa mensajero. Cualquiera que ejecuta una orden es un malaj, es un mensajero, de manera que los movimientos del animal, aún del irracional, se realizan según el texto de la escritura, es decir, por intermedio de un ángel, cuando este movimiento concuerda con el fin que persigue Dios al haber puesto en el animal una fuerza por la que realizara precisamente ese movimiento. Esto es bien interesante porque no solamente lo interesante aquí es que Rambam nos revela el aspecto profundo racionalizándolo. ¿Ya? Lo interesante aquí es que el misterio está en lo racional. El misterio no está en la narrativa que envuelve y que nos presenta algo maravilloso, lo cual es llamativo. Ya no hay como escuchar historias de ángeles peleándose y mandándose. Yo creo que nosotros, ayer fue el día de Star Wars, hemos puesto un poco allí esos conflictos de bien y mal que se tenían entre ángeles buenos y malos. Los hemos desplazado a este tipo de narrativas porque en última nos gustan ese tipo de cosas. Pero lo interesante y lo que nos muestra aquí Rambam es que en el fondo lo profundo está en cómo nosotros podemos entender esto de una manera mucho más racional. De esa manera, siempre que se habla de un ángel, en realidad se está hablando de una capacidad, de un movimiento especial que en determinadas condiciones, una materia en específica, llámese un animal, llámese una persona, genera para realizar un fin. ¿Ya? El ángel entonces es una manifestación, o lo que configuramos en el ángel, de una visión que se ha puesto así
que no tienen en sí, esa visión no tiene una realidad objetiva como tal, son el puro efecto de la imaginación. Y en tanto más fuerte y más perfecta sea la facultad de quien imagina, pues esos objetos se harán más reales para que no solo que los imagina, sino que las lee y que por supuesto imprimen esa fuerza en ellos. Por eso yo creo, y de manera muy especial, considero que los ángeles son una de las figuras literarias más importantes que existen en el pensamiento humano, no por el hecho de si existen o no en sí, sino que ya en sí misma, su propia figura, son capaces de movilizarnos a hacer cosas, a transformar, pero también, ya sea para bien o para mal. Los ángeles no en vano, incluso como lo dije yo en los santos del cristianismo, los ángeles no en vano adquieren papeles y cosas. Hay quienes son jueces, otros son escribas, otros son trabajadores de diferentes áreas, pero en últimas es porque expresan la fuerza interna que cada uno de nosotros tiene a la hora de generar precisamente esos papeles de producción en los que nosotros entendemos que podemos encontrarnos con nuestro ángel, con nuestra movilidad en esas acciones específicas. Es decir, el ángel de los escribas, que era precisamente Metratón, es el que mueve, es la idea que me mueve a mí a escribir mejor. El ángel del juicio es el ángel que me lleva a mí, lo que me mueve a mí a establecer un mejor juicio. De este modo, por supuesto, los ángeles quedan perfectamente, a mi modo de ver, lo que hace Rambam, nos está presentando exactamente una manera muy bella de entenderlos de una manera no solo racional, sino además lógica y muy comprensible para todos. Por eso, entre las muchas cosas que Rambam nos dice, en últimas nos comenta lo siguiente para probar cómo opera en todo esto la idea de la libertad, la idea de cómo nosotros podemos participar a pesar de nuestros estados contingentes en los que dependemos de tantas cosas, tener cierta capacidad de vuelo, tener cierta capacidad de acción en medio de todo este mundo. Dice Rambam comentando sobre los ángeles, todos estos pasajes, dice así, es decir, todos los pasajes sobre los ángeles, te indican que ellas, es decir, las fuerzas angélicas, actúan con plena conciencia y que tienen voluntad y libertad en el régimen que les ha sido confiado, facultad que se nos ha dado desde nuestro nacimiento. Nosotros, sin embargo, algunas veces hacemos lo menos posible. Nuestro régimen y nuestra acción están precedidos de privación, cosa que no ocurre tratándose de las inteligencias de las esferas. Estas, por el contrario, hacen siempre lo que está bien, y en ellas solo hay bien. Todo lo que le pertenece es perfecto y siempre está en acto, desde que existe. En ese sentido, y por eso me lleva a mí esto a pensar que los ángeles son la mejor proyección que nosotros podemos generar de nuestros ideales más altos en nuestras actividades más profanas o aparentemente menos importantes. Es un mensaje profundo que los antiguos nos dejan para decir que en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos nosotros ejecutar, tenemos la libertad de hacerlo lo mejor posible. ¿Podemos caer dentro del proceso? Sí. ¿Podemos errar dentro de ese camino y ese sendero? Sí, pero también tenemos la posibilidad de evolucionar, de avanzar y de desarrollar nuestras fuerzas en toda nuestra potencialidad. No en vano, en muchas narrativas, por eso es como lo mencionaba, tanto hay ángeles que se vuelven humanos como humanos que se vuelven ángeles. Y yo creo que eso es una trayectoria interesante de cómo nosotros es una forma de sentir y de expresar literariamente ese sentimiento de cómo venimos del infinito, pero también al infinito vamos. Bueno, no es más, espero que este tema les haya gustado. Por supuesto, es muchísimo lo que toca seguir tratando y sobre ellos hay muchísimo que decir. Los ángeles es uno de los temas llamativos que hay y por supuesto que toca demasiadas literarias. Espero que les haya gustado. Si hay preguntas, no sé, siempre me gusta que hayan preguntas al finalizar y que, o por lo menos me dejen para ver si les gustó, si entendieron o fue extraño, porque sé que hay muchos términos, sé que hay muchas cosas
pero es un tema siempre, siempre, siempre agradable de hablar. Y además que sé que a la gente en el fondo le gusta muchísimo. Bueno, muchas gracias, no es más, nos vemos la próxima, el siguiente jueves nos vemos con el tema de qué es la epistemología y por qué esto es tan importante. Hola David, ya llegando tarde, pero bueno, ahí va a quedar el video, no se olviden que esto queda grabado. Dije que va a estar desde Medellín, un saludo grande David. Queda grabado en mi canal de YouTube para que lo vean. Ahí voy a estar, estoy subiendo este y otro material. Les recomiendo que si ven el canal, estoy comenzando a dar unos clips muy cortos sobre ciencia e información, cosas que no les costará ni 2 minuticos ver. Por favor, dejen el like. Créanme que dar un like al video, así no lo vean todo, denle el like, nada más por saber que estuvieron. No mentiras, no, denle like si les gusta, la verdad. Y les dejo allí eso para que lo vean en el canal. Ahorita mismo lo subo y después seguiré subiendo más contenido de los anteriores jueves temáticos. Nos vemos mucho. Un saludo también Invisibles que acaba de llegar aquí, pero bueno, ya nos vamos de salida. Dice Julián, llamativo y más amplio de lo que imaginaba. Sí, Los Ángeles son más amplios y lo que faltó fue demasiado por comentar. Pero bueno, así es este tema y así es el tiempo. No queda más preguntas y cosas. Si no quieren dejarlas aquí, bien pueden dejarlas en el video apenas lo suba. Un saludo y nos vemos la próxima semana para hablar de epistemología, uno de los temas que más me gusta.